gracias por estar del otro lado como siempre. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este ciclo de webinar que hoy tiene un giro especial. Para quienes no me conocen, soy Ariel Rocha, soy abogado, director de LATAM en USA y de Exportar a USA. Resido en Buenos Aires. Nuestra firma está radicada en los Estados Unidos de América, tiene más de 30 años de trayectoria profesional y hemos conformado un professional network que implica o involucra, mejor dicho, a abogados, a economistas, a contadores, a especialistas en administración de empresa o administración de negocio. En estos 30 maravillosos años que tenemos, algunos, no todos obviamente, tenemos gente mucho más joven que nosotros que trabajando, como los que van a estar hoy acompañándolos como aliados, hemos podido colaborar y ayudar paso a paso en lo que es la radicación de personas, de familias o de empresas en los Estados Unidos, fundamentalmente desde Latinoamérica, y también gracias a quien nos acompaña hoy, Adolfo Fuentes, desde España, Europa. La verdad es que este ciclo de webinars tiende a ser un ciclo formativo, donde podamos darle información de valor que a ustedes les pueda servir para la toma de decisiones. Y si bien nuestro métier es absolutamente dirigido hacia los negocios e inmigración con los Estados Unidos, hoy vamos a presentarles un tema distinto. En una alianza con un estudio similar al nuestro, una business entity llamada Bienvenidos a Europa, también un professional network que reúne abogados, contadores y economistas, ellos han trabajado muy bien y muy duramente con todo lo que es el tema de inmigración a Europa. Y hoy vamos a hablar especialmente de dos vías que hay. La Golden Visa que tiene España, que es un programa muy similar a lo que sería el programa EB5 de los Estados Unidos, y la visa o residencia portuguesa basada en el origen sefaradí. Ustedes saben que hay una recomposición histórica que se está haciendo en función de esto. Tanto España, que ya ha concluido el periodo, como Portugal, habían invitado a todas aquellas personas cuyos orígenes tenían que ver con los sefaradíes a nuevamente incorporarse a esta comunidad europea, tanto en España como en Portugal. La parte española terminó, ese ciclo terminó en octubre del año pasado, la parte portuguesa está vigente, por eso que hoy vamos a iniciar este ciclo con nuestros dos compañeros, o mis dos compañeros del día, que son Enrique La Huerta y Adolfo Fuentes, de Bienvenidos a Europa. Adolfo nos acompaña y es representante también de LATAM en USA en España. La idea es que con ellos podamos explorar un poco este mundo que también para mí es distinto, porque estamos yéndonos a Europa y no a Estados Unidos, y estas dos puertas de acceso que tenemos, como son la posibilidad de hacerlo en España a través de una inversión, y vamos a ver de qué tipo, y en Portugal a través del origen sefaradí. Un poco esto era para poder darles la bienvenida a Bienvenidos a Europa y contarles por qué LATAM en USA hoy se involucraba con la nacionalidad o las residencias europeas. Así que, en nombre de todo el equipo de LATAM en USA y agradeciéndoles a todos los que están del otro lado y que nos acompañan, quiero presentarles y pedirles que hagan el saludo de bienvenida a Enrique La Huerta y a Adolfo Fuentes. Muchas gracias por estar del otro lado y seguimos. Muchachos, adelante con su saludo inicial. Adolfo, micrófono. Enrique, micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ariel, por esta oportunidad que nos brinda en Bienvenido a Europa desde acá, desde Madrid. Pues voy a permitirme presentarme brevemente. Soy abogado venezolano, especialista en Derecho Mercantil y en Derecho Inmigratorio. Pertenezco al grupo de LATAM USA de hace ya 3 años, con Leo Roth y Ariel Rocha, Morela Salazar, y pues hemos estado elaborando esta serie de seminarios o de charlas virtuales para un poco ilustrar a nuestros relacionados, amigos y clientes en el tema migratorio. Hoy nos toca un tema sumamente importante para nosotros, que es el tema de la residencia en Europa o la nacionalidad portuguesa,
derivada de orígenes sefardíes. Voy a permitir que se presente Enrique Lahuerta y luego entramos en detalle, ¿vale? Gracias, Adolfo. Enrique, Muchísimas bienvenido. gracias muchísimas gracias, Ariel. Gracias a LATAM, a Negocios LATAM por esta oportunidad de poder participar con ustedes. Bueno, ¿qué es Bienvenido a Europa y un poco por qué estamos aquí? Bienvenido a Europa es una compañía constituida ya hace bastante tiempo, en la cual nos dedicamos a asesorar a todas aquellas personas que puedan necesitar pues, tener un servicio tanto de abogacía como financiero en España, Portugal y lo que viene a ser Europa. Hoy vamos a hablar de dos temas que son sumamente trending topic a día de hoy por todo lo que se está moviendo el mundo, como va a ser la Golden Visa y con lo que vamos a comenzar, que es la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Ariel, voy a compartir la presentación como habíamos dicho antes. A ver. Dame un segundito, te doy la bienvenida y te voy a dejar con vista específica para que te vean a vos. Adelante con tu presentación, gracias. Bueno, vamos a ver si funciona esto bien. A ver, espérate. Vamos Maravillosamente. A ver, sí. Espérate un momento, que se ha debido de ir. ¿Se ve la presentación? Perfecto, adelante. Vale, perfecto. Pues nada, simplemente lo que vamos a comenzar un poco hoy es a explicarles cómo funciona todo el proceso de la nacionalidad portuguesa, qué ventajas tenemos al obtener un pasaporte europeo tan reclamado y tan solicitado en estos últimos días, sobre todo pues, por tema del COVID, etcétera, las grandes ventajas que van a tener. Va a ser una ponencia de unos 15-20 minutos y luego pasaremos a ruegos y preguntas para dar introducción a otra forma de conseguir una visa europea como pueda ser la Golden Visa. Así que si te parece bien, Adolfo, comenzamos por la parte de la ley. Cuéntanos un poco cómo funciona la ley y vamos intercalándolo para hacer un poquito más ameno este simposio. Vale, perfecto, Enrique. Muchas gracias. Bueno, inicialmente les voy a dar una breve lectura o resumen de la ley 30A del 2015. Esto fue el 27 de febrero del 2015 que Portugal emitió esta ley que ofrece a los judíos sefardíes y sus descendientes la posibilidad de obtener la nacionalidad portuguesa con el fin de reparar el mal histórico de su persecución y expulsión que hubo en los tiempos de la Inquisición en la península ibérica. Similar a la ley que estuvo vigente en España hasta octubre del año pasado, la ley portuguesa brinda ese derecho, concede ese derecho a las personas que sean originarias o sean descendientes de originarios sefardíes de poder tramitar y obtener la ciudadanía portuguesa. Los judíos sefardíes en la antigüedad eran conocidos, pues esa religión de los practicantes de esa religión que estuvieron en la península ibérica, que en lengua hebrea se conocía como sefarda. De allí viene la denominación de judíos sefardíes. Desde finales del siglo XV y después del decreto de la Alhambra en 1492, fue cuando las comunidades judías fueron objeto de persecución por la Inquisición y allí empezó la expulsión de los judíos de la península ibérica. Esto, pues, la ley trata de solventar un poco los daños que ocurrieron, que se hicieron a los originarios sefardíes, y de esta forma, pues trata de reivindicar un poco los derechos a sus descendientes. Básicamente, un resumen, la ley no obliga a renunciar de su nacionalidad de origen. O sea, en mi caso, por ejemplo, que soy abogado de origen venezolano, no tendría que renunciar a mi ciudadanía venezolana y podría permanecer con mis dos nacionalidades. Permite obtenerla en un plazo muy reducido en comparación al resto de los trámites de otras vías para obtener la ciudadanía, que aproximadamente entre 8 a 12 meses se podría adquirir la nacionalidad y pleno uso de la misma. Por los momentos, porque ahora les digo por qué,
no es necesario la presencia física de los interesados en obtener la ciudadanía portuguesa. Todos los trámites, a diferencia de la española, se pueden realizar a través de apoderados, o sea que ustedes desde su lugar de origen, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, o si vive en la Florida, en los Estados Unidos, en Argentina, puede tramitar su ciudadanía a partir de, con la participación de un apoderado de nuestro equipo. Para ello se envía la documentación correspondiente, que es básicamente un poder, y que se puede otorgar en una notaría en su país de origen para luego apostillarlo, o en el consulado portugués específicamente. Luego de esto, pues, esta ley, la ley portuguesa, no obliga, también a diferencia de la española, y perdonen que redunde en esto, a practicar o a hacer la prueba de la cultura portuguesa, como se hacía con el Instituto Cervantes de España. Tampoco obliga a hablar el idioma portugués. No es necesario hablar el idioma portugués para obtener la nacionalidad. Y se hace a través, esto sí, a diferencia, y es un poco más restrictiva, más exclusiva, se hace a través de las uniones sefardíes o uniones judaicas de Oporto o de Lisboa. Es una de las diferencias, que el certificado del origen del apellido, la genealogía, hay que hacerla básicamente en la Unión Judaica Portuguesa. Pues con esto yo creo que muy brevemente les doy los resúmenes de lo que de los recaudos y de los antecedentes históricos, y me voy a permitir darle la palabra a Enrique La Huerta para que le dé más detalle en cuanto a los requisitos básicos que necesitamos para iniciar el trámite y el resto de los procedimientos. Gracias, Enrique. Gracias, Ariel. Muchas gracias, Adolfo, por esta introducción sobre todo lo que ha sido la parte de la nacionalidad portuguesa, y agradecerte, pues eso, esta explicación también presentada. Ahora vamos a pasar a conocer cuál es el proceso de tramitación y documentación necesaria para poder realizar todos estos trámites. Vamos a ver si puedo poner esto aquí en el... Sí, vamos, que antes no me iba, no sé por qué, y voy a pasar a la fase del proceso. Bueno, vamos a ver un poco cuál es este proceso y cómo funciona. Para poder comenzar con la tramitación necesitamos la siguiente documentación. Lo primero es un certificado de penales del país de nacimiento de todos aquellos que quieran aplicar y los países donde el solicitante ha residido, ¿de acuerdo? Emitidos dentro de los 90 días anteriores a la fecha de solicitud, muy importante. Necesitaremos un certificado de nacimiento dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de solicitud, un certificado de residencia. Por el certificado de residencia es muy ambiguo. Vamos a hablar de lo que puede ser, pues, poder demostrar que tenemos una factura de luz, una factura de agua, una factura de teléfono, etc. También necesitaremos un poder notarial. El poder notarial, ¿para qué sirve? Como bien decía Adolfo, sirve para que nosotros, Bienvenido a Europa, podamos realizar todos los trámites por ustedes y que no se necesite el hecho de trasladarse a Portugal o trasladarse a España para poder realizar todos estos trámites. Esto es una gran ventaja porque nos va a omitir unos costes bastante altos, ya que si hablamos de que una persona tenga que desplazarse hacia Europa, hacia España o a Portugal, hablaríamos de unos 1.000, 1.500 euros por persona, por lo tanto es bastante ahorro. Necesitaremos una copia completa del pasaporte certificado por un consulado portugués y apostillada. ¿De acuerdo? Muy importante, toda la documentación siempre va a tener que venir traducida al portugués. Y necesitaremos, por supuesto, lo más importante de todo, un árbol genealógico que ahora desarrollaremos para poder obtener el certificado de la comunidad judía portuguesa que acredite los lazos de origen a la comunidad judío-sefardí. Bueno, estos son un poco la documentación que vamos a necesitar. Vamos a comenzar hablando de qué es ese árbol genealógico y por qué es tan importante. Vamos a necesitar un árbol genealógico de todos los antecesores de esa familia para poder llegar a encontrar el linaje que asciende a la parte sefardí.
Es un proceso en el cual contamos con varios expertos genealogistas, tanto en Portugal como en varios países, para poder abarcar toda la demanda que estamos teniendo. Hablando de demanda, vamos a dar unas cifras, como puede ser que en el año 2018 había unas 4.000 solicitudes, al año 2019, cuando finalizó, tras haber acabado el proceso en España, como comentaba Adolfo, el 1 de octubre, pasamos a tener 20.000 y se estiman que este año pasemos a las 60.000 o a las 80.000 solicitudes. ¿Por qué? Porque es una forma muy interesante y muy sencilla de obtener un pasaporte europeo. Por lo tanto, volviendo al tema del árbol genealógico, siempre vamos a necesitar un árbol lo más completo posible. ¿Cómo va a funcionar ese árbol? Pues bueno, vamos a necesitar nombres, apellidos, fechas, lugares de sus antepasados, muy bien explicado para poder enviárselo a nuestros genealogistas y que ellos puedan desarrollar ese árbol genealógico. ¿Para qué necesitamos el árbol? Para la siguiente fase, que es la parte de la obtención del certificado de la comunidad judío-portuguesa, en la cual acreditaremos los lazos de origen a una comunidad judío-sefardí. ¿Vale? La aplicación de la primera fase del árbol genealógico suele durar aproximadamente la validación de si una persona es apta o no por sus apellidos, unas 2 semanas en que lo verifiquemos, y en realizar el árbol genealógico aproximadamente unos 3 semanas aproximadamente. La siguiente fase, que es la obtención del certificado de la comunidad judío-sefardí, es un certificado fundamental para poder continuar con el proceso, dado que es en este momento cuando la persona se va a interpretar y va a ver que realmente es una persona judío-sefardí portugués, ¿vale? No se puede avanzar sin esta fase y suele durar de 3 a 6 meses aproximadamente. Una vez que ya tengamos el certificado, vamos a pasar a la siguiente fase, que es introducir toda la documentación dentro del gobierno portugués, ¿vale? Entraremos en la parte del análisis de ministerio, otorgamiento de la nacionalidad, en la cual nosotros nos encargamos de obtener toda la información, planteársela al Estado portugués, pero vamos, realmente es una fase que prácticamente una vez esté realizado el proceso, es un mero trámite. Este último trámite, voy a volver aquí a la presentación de atrás, simplemente es un trámite que va a durar aproximadamente de 12 meses a 24 meses, incluyendo todo el proceso. Una vez que hayamos ya introducido toda la documentación en todo el proceso, pues en esos 12-24 meses obtendremos ya el pasaporte europeo. Vamos a mencionar cuáles son los beneficios de tener un pasaporte europeo, que creo que es fundamental comentarlo y matizarlo. Pues lo primero de todo, que nos va a permitir viajar sin ningún tipo de restricción, porque prácticamente el pasaporte portugués no necesita obtener ningún visado. Hablamos hacia Estados Unidos, no se necesita obtener un visado, y nos da acceso a 148 países, ¿vale? Muy importante. Nos va a permitir estudiar, residir, aplicar, y nos va a permitir muchísimas cosas, circular libremente dentro de la Unión Europea, que muchos otros pasaportes no van a poder aportar. Por eso, para nosotros creemos desde Bienvenida a Europa que es una gran ventaja el poder tener un pasaporte europeo de una forma tan sencilla y con unos pasos tan fáciles. Vamos a hacer un poco la comparativa luego con la Golden Visa, ver un poco cuáles son las diferencias, sobre todo que en la Golden Visa vamos a tener que hacer inversiones significativas, y aquí lo que estamos hablando es que simplemente por tener un origen vamos a poder optar un pasaporte. Prácticamente en ninguna parte del mundo nos van a permitir este tipo de cosas. Ahora en pantalla vamos a ver un poco, para hacer un repaso, la documentación que se necesitaba. Hablamos de la documentación personal, el árbol genealógico. Esto es en caso de que una persona ya sea judío sefardí, hablaríamos de que sería mucho más fácil todo el proceso, pues una evidencia testimonial, que si un experto nos puede facilitar pues toda la documentación, etcétera, pero la mayoría de ustedes no tienen o no practican lo que es o no son judíos. Entonces, no significa que no se vaya a poder optar a este paso, ¿de acuerdo? Yo creo que, Adolfo, si quieres, podemos pasar a hacer una ronda de preguntas con todos los que nos están escuchando. Si alguien tiene alguna duda, puede escribirnos por el chat y nosotros le contestaremos encantados. Así que esperamos sus dudas. Si no, lo que vamos a hacer es comentar un poco más o menos cuáles son las típicas dudas que suele tener el cliente e intentar resolvérselas de la mejor forma posible. Sí, yo te agradezco mucho, Enrique y Adolfo, me parece muy bueno,
omití yo decir que todos los que quisieran consultar abajo en el icono de preguntas podrían hacerlo. Yo contesté puntualmente una que tenía que ver con la Tamenusa, pero encantado de que puedan escribirnos. Y creo que tengo unas primeras preguntas y que surge de la explicación que dieron ambos. Si bien no hay un periodo determinado de tiempo para que esto caduque como sistema, ¿suponen que puede caducar en un plazo corto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuándo piensan que es la ventana de tiempo que hay para poder hacer esta gestión? Pues Ariel, realmente nosotros veníamos diciendo que no existía un periodo de tiempo como solía pasar en la parte española. El problema que tenemos es que el gobierno portugués se está dando cuenta de que todas estas solicitudes se están aplicando, muchísima gente está intentando buscar las cosquillas y entrar a través de esta vía, y por desgracia muy probablemente nos limiten este proceso hasta el 1 de enero de 2021. No significa que nos vayan a dejar de permitir poder aplicar a esta vía, sino que nos van a obligar a residir en Portugal o a una serie de facciones que todavía no tenemos claras porque no se ha pronunciado el gobierno portugués, que obviamente muchos de nuestros clientes no van a querer cumplir, porque una de las grandes virtudes que tenía aplicar a través de esta vía es que no se necesitaba residir en Portugal. Absolutamente, clarísimo. ¿Alguna aclaración más, Adolfo, que quieras hacer respecto de esto o alguna otra pregunta de las que usualmente pueda hacer la gente? Sí, apoyando un poco lo que dice Enrique, justamente es importante que al momento, actualmente, la ley no establece, no requiere la obligación de residir en territorio portugués. Lo puede hacer cualquier persona que resida en su país de origen y, como se los dije, no necesariamente tienen que asistir para firmar documentos, no tienen que asistir a Portugal. Lo pueden hacer a través de apoderados. Gracias, Ariel. Gracias, Enrique. Perfecto. A ver, quería consultarles otra cosa que tengo acá. ¿Es un proceso que dura cuánto tiempo aproximadamente? Nos pregunta uno de los oyentes. El proceso tiene varias etapas. La primera es determinar si una persona puede optar al proceso, que es hacer un estudio junto con su árbol genealógico que nos envíen, validarlo con nuestro genealogista. Este proceso no tiene ningún coste, es la primera fase. Nos van a enviar un árbol genealógico totalmente relleno, completo, con nombres, apellidos, fechas y lugares. Lo enviaremos a nuestro genealogista y aproximadamente en una semana tendremos el sí o no. Una vez terminada la fase de si una persona puede optar o no, empezaremos a realizar el proceso del árbol genealógico, que ya lo realizará un experto genealogista. En la creación de este árbol solemos tardar, como bien mencionaba antes, de 3 semanas a un mes aproximadamente, en función de la demanda que haya. Como bien sabrán y hemos comentado antes, cada vez existe más demanda y pues bueno, esperemos que los tiempos no se dilaten mucho y por ello contamos con muchísimos expertos genealogistas con una experiencia de más de cientos de casos y no llegar a miles ya. La siguiente fase, una vez terminado el árbol, que hablábamos de ese mes para poder terminarlo, es aplicar al certificado de la comunidad judío-sefardí. Y este proceso suele durar de 3 a 6 meses. Es un proceso que ya no está en nuestra mano porque es de la comunidad judío-sefardí portuguesa, en la cual validarán si esa persona puede optar o no puede optar. Y por último, lo que es ya la entrega de documentación al Estado portugués, lo que en España llamamos, por si algún oyente conoce cómo ha sido el proceso en España, ir a firmar al notario y, bueno, meter los papeles en España. Y, bueno, como cualquier país, yo creo que la burocracia la conocemos todos y estamos hablando en términos de entre 12 a 24 meses en función de la demora de cada país. Sí que me gustaría matizar una cosa y es que este proceso realmente no ha sido muy vistoso a través de Portugal, sí a través de España. En España ha generado muchísima riqueza, muchísimo dinero y desde Bienvenida a Europa creemos que el Estado portugués va a intentar agilizar todos los trámites para intentar meter el máximo dinero posible, porque obviamente esto lo facturan y hay unas tasas y hay unos gastos, para poder aprovecharse de todo esto, lo que va a permitir que muchísima gente pueda ser portugués y pague impuestos en Portugal. Sí, clarísimo. Y además no cabe duda de que es un proceso muy interesante el poder tener una segunda nacionalidad
y siendo una nacionalidad portuguesa, ser parte de lo que es la Comunidad Económica Europea, pudiendo radicarse y demás. Había quien me preguntaba por los beneficios que traía esta segunda nacionalidad. Pero más allá de eso, creo que me parece muy importante que ustedes destacaron, que es una puerta de entrada a Europa. Esa es la realidad. Es una puerta de entrada a Europa porque cualquier pasaporte comunitario tiene la posibilidad de poder estar en ese lugar. Y una residencia portuguesa es más que interesante. Otra consulta que tenemos es respecto a los orígenes. Y acá una aclaración que fui yo el que te la hizo en primera instancia a Adolfo y a Enrique, y que es muy claro. Alguien pregunta, yo no soy judío de origen, tampoco mis padres y creo que tampoco mis abuelos. Bien, hay una realidad. La mayoría de las personas que van a aplicar a estas visas no tienen ni apellidos ni antecedentes judíos directos por ahí que ellos sepan. Existen muchísimos apellidos que fueron transformados en aquella época y que son de origen sefaradí. No tiene que ver con exactamente que uno tenga una denominación, un apodo o una religión en la actualidad o a través de sus padres, ¿verdad, Enrique? Sí, correcto. O sea, la gracia que tiene, por llamarlo de alguna forma, Ariel, este proceso, es que nos remontamos a un hecho, y perdón por todos aquellos oyentes que yo siendo español, latinoamericano, sí sé que ha sentado mal en algún momento hacia México, etcétera. España fuimos los primeros emigrantes hacia el continente latinoamericano. Por lo tanto, podemos hablar de que estamos hablando de que en el año 1492, cuando los judíos fueron expulsados de España, o en el 1496, cuando fueron expulsados de Portugal, muchísimos emigraron hacia Latinoamérica. Entonces, lo que quiere decir que no significa que los apellidos de hoy en día tengan que ser de origen judío sefardí, sino que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, puedan obtener o puedan tener ese arraigo hacia España. Hablamos antes de que en España, pues, bueno, no sé si lo he llegado a mencionar, en el último año se aplicaron más de 60.000 personas por este proceso, más otras cientos de miles que obviamente o no pueden aplicar por el tema económico o por desconocimiento o porque no han llegado a tiempo. Pero realmente nosotros sí que recomendamos optar un poco al ver si creemos que podemos tener un origen por unos apellidos, por un abuelo, por un tatarabuelo, o simplemente tengo un árbol genealógico creado de mi familia, que yo creo, Ariel, que en estos momentos todos hemos tenido tiempo. En España ya estamos pasando el tema del COVID y empezamos a salir. Por desgracia, Latinoamérica empieza a sufrir un poco la devastación de esta enfermedad. Pues en España, toda la gente que estaba en España había aprovechado para realizar esos árboles genealógicos, entretenerse e irse hacia sus ancestros para poder demostrar este origen. Estaba viendo aquí... Enrique, sí. Perdona, si me permites, agregar un poco a esto en cuanto al tema del origen, para determinar el origen sefardí, es importante destacar que la labor previa, preliminar, el estudio preliminar que hacemos con los genealogistas, con el árbol genealógico que nos suministra el interesado, es gratuito. Ese estudio preliminar, previo, es gratuito para dar el sí y entonces comenzar con el trabajo restante o arduo que va a hacer el genealogista para determinar el vínculo, efectivamente el vínculo sefardí del solicitante. Sí, aquí veía una pregunta me preguntaban, por ejemplo, cómo podemos saber si mi apellido López entra en este perfil. Pablo, permíteme que te conteste y obviamente el apellido López no encaja en el perfil sefardí, pero muy probablemente, no quiero decir si sí o si no, puedas tener un apellido materno-paterno de tus abuelos, de tus bisabuelos, que sí que puedan optar. O sea, no significa que por tú tener a día de hoy tu apellido López no puedas optar al proceso. Podemos hablar de que tu tatarabuelo podía tener un apellido judío sefardí. También nos preguntaban el hecho de si el proceso está paralizado por España. Está paralizado, ya acabó la fecha, como hemos dicho antes, el 1 de octubre de 2019, por eso todo el mundo está aplicando a través de la vía portuguesa. Sí que me gustaría matizar que prácticamente casi todas las personas que han aplicado o que se han quedado a las puertas de aplicar por España van a poder aplicar por Portugal, porque como decíamos antes, pues es muy parecido el proceso, ¿vale? Me preguntaban por aquí. Sí, esa, justamente, adelante. Que es la de Daniel Paladino, creo que era, ¿no?
¿O de quién era? Sí, correcto. Vale, si vamos de posibilidad de realizar inversiones y armar una pyme en Europa para los que ya tenemos pasaporte europeo, ¿cuál es el mejor país europeo para establecerse con algo de dinero e inversiones? Pues bueno, ¿cuál es el mejor país europeo a día de hoy? Pues voy a dar una noticia un poco en primicia de lo que ha pasado hoy en España. La planta de Nissan, que son coches, cierra en España y tal. En Italia cierran plantas de, pues yo qué sé, de alimentación. En Alemania el sistema bancario no está todo lo bien que quiera. A día de hoy no tenemos, por desgracia, un país favorito. Sí que es cierto que Portugal y España, tanto por habla, por clima, por impuestos, etcétera, son países muy, muy atractivos para poder asentarse, constituir una sociedad y empezar a vivir. ¿De acuerdo? Si queréis, Ariel, lo que podemos hacer es pasar un poco a la parte Golden Visa, hacer una comparativa y hablar un poco más en profundidad de lo que es esto. ¿Vale? Absolutamente. Pues si queréis, Adelante. pues vamos a empezar a comentar un poco qué es la Golden Visa, o como creo que la conocen en el extranjero como visa de inversionista, que es una autorización que permite a todos aquellos extranjeros comunitarios que no son nacionales de algún país de la Unión Europea o Espacio Económico Europeo o Suiza, residir y trabajar junto con su familia en España. ¿Vale? Hablamos de España, también podemos tener la parte en Portugal. Al demostrar que se ha realizado una inversión significativa de capital en el país y que se cumplen con el resto de los requisitos previos en el orden jurídico español. ¿Cuáles son los beneficios de la Golden Visa española? Vamos a hablar un poco de... Es prácticamente lo mismo en Portugal que en España, me voy a pasar un poco hacia España para que se pueda conocer. Lo primero es que permite ausentarse de España por periodos largos sin perder la residencia. Esto es una cosa muy importante, muchos de ustedes conocerán España, habrán venido con visas, conocerán visas de, pues yo qué sé, de estudiante, de lo que sea. Es una visa muy interesante porque te permite salir. Permite que los familiares del inversor lo acompañen desde un principio. Toda la familia va a poder aplicar de una forma conjunta y va a poder viajar de una forma conjunta, mientras que de la otra forma tenemos que optar a visas individuales. Te va a permitir la obtención de la nacionalidad española por residencia. Yo soy padre, mis hijos no aplican a la Golden Visa porque son menores de edad, pero a futuro sí que van a poder obtener la nacionalidad española por una residencia de más de 2 años. Incluye un permiso de trabajo para el inversor y sus familiares y la duración es inferior a otros tipos de autorizaciones de residencia. Me gustaría matizar que siempre que hablamos de España y Portugal hablamos de Europa, o sea, de las ventajas de poder vivir en Europa, que es una libre circulación, y voy a comparar Europa como Estados Unidos como cada uno de los estados que tiene. Europa no deja de ser un Estado unido en el cual tenemos libre circulación, libre movilidad, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar por los requisitos para poder optar a este tipo de visa, de Golden Visa o visa de inversionista. Son 8 requisitos y el que más conoce todo el mundo, porque es el más popular, es el de la inversión inmobiliaria por $500.000 euros en un bien raíz. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Yo como persona física puedo llegar y puedo optar a comprar un bien raíz, un bien inmueble de $500.000 euros y obtener esta Golden Visa. El plazo de obtención es menor a 12 meses y con ese bien inmueble yo o bien puedo vivir en él o bien puedo alquilarlo y obtener una rentabilidad. Ventaja, no necesito residir en España físicamente para poder comprar esta vivienda y para obtener este tipo de ventaja, ¿vale? Siempre hablamos que el importe de $500.000 euros tiene que venir sin impuestos, tiene que estar libre de cargas y de gravámenes, por lo tanto, $500.000 euros de inversión en España. Vamos a hacer un apunte, porque esto es muy interesante, y es que ese $500.000 euros lo que tiene que hacer es entrar en España. A mí, al gobierno español, le da prácticamente igual de dónde proceda el dinero. Y por procedencia me refiero a un préstamo en el exterior. Yo puedo venir de Venezuela, de México, de Estados Unidos, de Miami, pedir un préstamo de $500.000 euros, ingresarlo en España, a pesar de que sea un préstamo en otro país de origen, y con eso optaría a la Golden Visa. ¿Vale? Hablamos también de que esa Golden Visa puede ser que yo quiera un piso de $500.000, sean 750.000, $1.000.000 euros. Lo que contempla la ley es que la inversión mínima a realizar es de $500.000 euros. Luego sí que vamos a poder optar a un crédito en España para superar ese $500.000 a los 700, al $1.000.000 euros. Importante, $500.000 euros. Eso es lo que queremos que quede claro. Esa es la visa más conocida. También podemos tener opciones muy interesantes. Se me ha olvidado comentar, perdón, que no hace falta que solamente sea un inmueble. Podemos hacer un pack de varios inmuebles hasta ascender al $500.000 euros, ¿de acuerdo?
Podemos hacer, por ejemplo, también otra de las cosas que hacemos es un proindiviso, en la cual una familia de varios hermanos se juntan, suman 500.000 euros cada uno, 1,5 millones, y entre los tres compran una vivienda. Como los tres han hecho una aportación de medio millón de euros, optan perfectamente a poder realizar la Golden Visa. Tienen una única propiedad. Nosotros siempre recomendamos diversificar en más de una propiedad, pero bueno, también se puede hacer así. Vamos a explicar otra fase que prácticamente nadie conoce. No sé si en Estados Unidos se da esta fase, que es la parte de la inversión mobiliaria, la parte de inversión pura y dura. ¿Qué más ventajas tenemos? Pues bueno, vamos a matizar 3 casos. La primera es 1 millón de euros de inversión en acciones o participaciones sociales de sociedades de capital españolas, con una actividad real de negocio. Vamos a poner 2 ejemplos. En el supuesto de que esta inversión sea en acciones no cotizadas o participaciones sociales, acciones cotizadas hablamos cuando cotizan en un mercado de valores, en un IBEX 35, en un Nasdaq, en el caso de España es IBEX 35 o mercado continuo. Se presentará el ejemplar de la declaración de inversión realizada en el registro de inversiones exteriores. Y en el supuesto de que sea en acciones cotizadas, se presentará un certificado del intermediario financiero. Aquí quiero puntualizar que nosotros hemos sido prácticamente pioneros, bienvenido a Europa, pioneros en España, al conseguir un tipo de visa muy significativo. ¿Por qué? Porque hemos realizado este mismo proceso, pero dándole la vuelta. Hemos creado una SL, una sociedad limitada en España, a nombre de un cliente nuestro, pero resulta que nuestro cliente no tenía liquidez en ese momento, pero sí que tenía acciones, fondos, participaciones de alguna empresa cotizada o no cotizada, la cual hemos podido tasar. Voy a poner un ejemplo. En Miami, un tasador en Miami ha tasado que las acciones de su compañía, más todo lo que tiene, suman 1 millón de euros. Hemos hecho esa aportación a una sociedad española y el gobierno de España nos ha autorizado para conceder la Golden Visa sin tener que haber hecho ningún tipo de desembolso. ¿De acuerdo? Es muy interesante, sobre todo por estos momentos de falta de liquidez y de falta de predisposición que tienen los mercados a nivel mundial, sea español o sea americano o sea latinoamericano. Las bolsas están cayendo, perdemos 30-50%, no queremos vender participaciones para no vender con pérdidas y generar una minusvalía, pero si tengo una empresa en la cual soy propietario de un tanto por ciento, supongamos por un importe superior al 1 millón de euros, voy a poder aportar las acciones de mi empresa a una sociedad española y con eso voy a obtener la visa de inversión en España. Es algo que prácticamente no se conoce, como decía al comienzo, es un proceso que no es tan sencillo como la parte inmobiliaria, porque hay que demostrar muchísimos procesos ante notarios, sobre todo ante el gobierno de España, de que esa inversión no se va a mover, va a estar ahí. Pero queremos abrir la puerta a todas aquellas personas que no tengan liquidez en estos momentos y si lo tengan en activos financieros o en activos industriales, puedan realizarlo, ¿vale? Vamos a hablar también de que también podemos hacer una inversión en 1 millón de euros en depósitos bancarios o 2 millones de euros en títulos de deuda pública española. Y por último, me gustaría también comentar la menospreciada inversión empresarial, que es cuando una persona viene a España y quiere realizar, pues quiere montar un negocio. No sé si lo conocerán, Ariel, no sé de dónde son el 80% de nuestros oyentes, pero voy a poner un claro caso de éxito, como ha podido ser Goico en España, de un venezolano. Es una hamburguesería que ha abierto más de 70 tiendas, ha sido vendido a un fondo europeo por más de casi 100 millones de euros. Esta persona vino a emprender a España con una mano delante y una detrás, montó un modelo de negocio que funcionaba y a través de eso ha podido obtener una nacionalidad por generar un negocio. ¿Cuáles son los requisitos o condiciones? Creación de puestos de trabajo, realización de una inversión con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad. No me vale montar una librería, hay que innovar, hay que crear algo que sea significativo para poder optar a esto. Aportación de relevante innovación científica y o tecnológico, hablamos sobre todo del mundo startup, hablamos de esa tecnología que podemos crear para el bien común. Aportación y ya está. O sea, esos son un poco los requisitos para poder optar a esta visa de emprendimiento. Es una visa mucho más complicada, pero es una visa súper interesante para aquellas personas que tengan ideas disruptivas, innovadoras y que quieran aplicar al proceso y que no puedan llegar a optar a ese medio millón de euros de inversión o a ese millón de euros en otro tipo de cosas. Volviendo un poco atrás de la presentación,
Los requisitos son sencillísimos para poder optar a esto, que es no estar irregular en el territorio español, ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales, no ser rechazado en el espacio territorial de países España-Europa y contar con los recursos, que esto es un matiz muy importante, suficiente para él y para sus miembros que quieran venir, el cual es un coeficiente de cálculo, hablando aproximadamente, si una persona quiere venirse a España, voy a dar una cifra, no es la oficial, pero bueno, que serían unos 50.000 euros para poder sobrevivir en España, ¿vale? Son datos que vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque si hablamos de que hacemos un cambio de divisa en Latinoamérica, hablo de países como México, Argentina, Venezuela, Chile, Ecuador, tiene una moneda muy inferior al euro, entonces, claro, todos los ahorros de su vida, por desgracia, pueden significar muy pocos euros, porque la divisa está muy devaluada versus el euro. Entonces, mucha gente se arriesga a venirse a España con 10.000 euros y, para ponerse en situación, un alquiler en España de una casa normal en Madrid no baja de los 1.000 euros. Prácticamente no van a poder sobrevivir. Bueno, por último, para terminar, vamos a ver cómo tramitar esta Golden Visa. Hay que hacer una solicitud de visado y solicitud de autorización. La solicitud de visado, en caso de que se encuentre fuera de España y porque su nacionalidad necesite un visado de Schengen, que es que no tiene convenio con España, para entrar en con cualquiera de los 26 países, perdón, que forman parte de este territorio. Hay que obtenerlo previamente en el consulado o embajada de España en el país de origen donde se reside. Y la única diferencia que tenemos en este plazo es, bueno, pues que se tarda un poquito más. Si se encuentra fuera de España, pero no necesita un visado para entrar a España, es preferible que venga al país y comience el trámite directamente desde la segunda fase, la cual explicamos ahora mismo, que es la solicitud de autorización, que es, aplicaremos al Estado español a través de preguntas y respuestas, que nosotros nos encargaremos de realizar con ustedes para poder aplicar a todo el gobierno. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues brindarles el asesoramiento personalizado para poder ayudarles en todo el proceso, cumplimentar todos los formularios, que no son pocos, con todo este tipo de referencia, revisar la documentación que debe presentarse, preparar para la entrevista en la cual le va a hacer el gobierno español de por qué aplica. Hay muchas preguntas que son muy rebuscadas, o, por ejemplo, los solicitantes se ponen nerviosos porque encima tienen hijos que están al lado, etcétera. Pues nosotros estamos allí para poder ayudarles, ¿de acuerdo? Yo creo que es una pequeña introducción para tampoco aburrir a todo el mundo. Me gustaría más pasar a preguntas, de dudas que pueda tener la gente sobre este tipo de nacionalidad. Y bueno, si quieren enlazar también con la parte sefardí, pues encantado. Por supuesto, fuiste muy claro, me parece excelente. Yo te pediría, si querés, dejar de compartir la presentación para que estemos en vista los tres. Adolfo, si activas tu cámara también, encantado, así podemos concluir un poco este diálogo. Ahí estamos, vamos a pasarnos a esta vista. Bien, un poquito creo que fue muy claro. Hay alguna suerte de confusión a veces con el tipo de visas y hay algunas que obviamente yo te pregunto, no sé si existen, pero es lo que nos están preguntando por el grupo. Y habla, por ejemplo, aparte de la visa de inversión, si existe lo que se denomina visa no lucrativa. No sé exactamente a qué se refiere, pero si algunos dos pudiese aclararme sería genial. Sí, claro. La visa no lucrativa es una visa a la cual nosotros solemos intentar descartar porque es una visa que no te permite hacer prácticamente en España nada. No te permite trabajar, no te permite generar ingresos. Es cierto que es muy cómoda para aquellos ciudadanos que quieran venirse sin trabajar, con unos ahorros, etcétera, pero para el 90% de los mortales, por decirlo de alguna forma, es una visa que prácticamente nosotros intentamos no recomendar por las carencias que tiene. Porque es que prácticamente no te permite hacer nada en España, te permite estar como turista, por decirlo de alguna forma. Excelente, excelente, muy claro lo tuyo. Acá también tengo, a pesar de que ha sido muy claro vos con lo que son las visas de innovación, las visas de startups, tengo quien me está preguntando si ese tipo de visa para desarrolladores tienen que ser con productos que ya hayan sido exitosos en otro lugar o simplemente puede ser un startup tecnológico que se traslade de un país latinoamericano a Europa para seguir evolucionando en aquel mercado. Para hacerlo un poco sencillo, Ariel, es la visa más compleja de decir cuál es el parámetro exacto para poder obtenerla. ¿Por qué? Porque el gobierno cada vez dice que algo es mejor, algo es peor. O sea, lo que se trata es un poco de ayudar a la comunidad.
ayudar a España en innovación. Si yo creo algo súper disruptivo que nos va a permitir mejorar la calidad de vida de un español, obviamente vas a aplicar de cabeza. Si yo lo que quiero es montar un puesto de, yo qué sé, de hamburguesas sin aportar nada, a día de hoy que tenemos 8 millones de puestos, pues obviamente no se llama innovación. Se llama innovación por todo aquello que es diferente, que no existe, que no aplica y que no ha existido en España, ¿vale? Perfecto, súper claro, y entiendo que sea así, porque además es un tanto subjetiva la opinión, con lo cual hay que ser cuidadosos, porque el que está decidiendo es quien está leyendo el expediente, si eso es considerado o no innovador. Tengo otra consulta vinculada a lo que es las operaciones que realiza una empresa comercialmente con España. O sea, acá hay una persona que me pregunta, tengo una empresa que tiene un intercambio comercial con España de más de $500.000 anuales. ¿Eso aplica de alguna forma como inversión en el territorio español o no? No aplicaría porque una cosa es la facturación y otra cosa es la valoración de compañía. O sea, para poder optar a la Golden Visa, como bien hemos mencionado antes, esto es algo que cuando nosotros lo hablábamos con los notarios, hemos hecho 2 casos por esta vía, los 2 han sido exitosos, los notarios estaban totalmente perdidos porque no conocían a nadie que lo hubiera podido realizar. Nosotros hemos buscado un poco los escollos de la ley, hemos visto que es legal 100% poder aplicar a través de aportación de participaciones de una compañía, y lo hemos realizado. Pero realmente tanto el registrador como el notario se quedaron muy sorprendidos de este proceso. Entonces, por dar un poco, matizar un poco, si te parece, Ariel, lo que voy a dejar es mi correo, por si alguien nos quiere preguntar un poco eso, porque es que cada caso es tan diferente. Yo no sé si puedo escribir aquí o quieres escribirlo tú para que lo tenga todo el mundo. No, puedes escribir perfecto en cualquiera de las preguntas que ves, podés poner el correo de contacto. Vale. Lo mismo saben que pueden escribirnos a info@datamenusa.com. También a nuestra audiencia, porque me han preguntado alguien que tenía que retirarse para poder ver la presentación, porque le interesó todo el contexto. Acuérdense que en el canal de YouTube, que se llama Datamenusa, van a tener todos los webinars que hemos tenido en el ciclo que iniciamos en marzo. Ahora bien, si se suscriben, el mismo sistema les va a avisar cuando este webinar esté cargado, porque no necesariamente es en forma inmediata, hay un proceso de edición. Pero ustedes sepan que si buscan en YouTube Datamenusa, van a encontrar luego este webinar, y por supuesto vamos a pedirle a Enrique, si es tan amable después, de compartirnos la presentación para que cualquiera de ustedes que quiera verla nos la pueda solicitar nuevamente, como les decía, por mail a info@datamenusa.com y podamos compartirles esa presentación. Bien, creo que el tema es súper interesante y apasionante, y es la posibilidad de tener una puerta de entrada a Europa es sumamente valiosa. Me pareció algo muy importante lo que vos dijiste, Enrique y Adolfo, respecto de la visa en torno a lo que es la visa portuguesa, en torno a lo que es origen sefaradí, y es que el hacer los primeros pasos no tiene un costo, y eso es importante porque la gente puede percibir que tiene un origen europeo, que es o no de origen sefaradí. Esto nos pasa muchísimo a nosotros con apellidos cristianos, que efectivamente tenemos origen sefaradí. Entonces es una forma de poder ingresar, preparar esta documentación preliminar, de la cual tomé nota y me pareció muy interesante resaltar lo que vos dijiste. O sea, son cosas comunes: un certificado de antecedentes penales, un certificado de nacimiento, una constancia de residencia, lo que nosotros llamamos utility bill, una factura, un impuesto, un servicio a nombre de la persona que lo ubique geográficamente donde está, obviamente poder notarial, la copia certificada del pasaporte completo, y obviamente el árbol genealógico, que va a dar pie a que los genealogistas en Portugal puedan hacer ese primer search, esa primera búsqueda para ubicar si ese apellido tiene raíces en la comunidad sefaradí. Acuérdense que muchos apellidos fueron mutando, fueron cambiando. Es muy común en Latinoamérica que nos hayan cambiado normalmente a nuestros antepasados los apellidos cuando ingresaron al territorio de América. Entonces, en nuestros antepasados debe haber posiblemente personas vinculadas a esto. Creo que es bastante más amplio de lo que alguien se podría imaginar. De hecho,
Esto es un poco una respuesta a algunas preguntas que hubo, que me decía, no soy judío, mis abuelos tampoco. No se trata de eso. El origen sefaradí no tiene que ver en el ciclo de la religión. Podría haber 3 generaciones de cristianos y que son cristianos conversos, fruto de esa situación puntual que pasó en Europa en 1490 y tanto, como decía Enrique, donde la Inquisición obligó a transformar muchas familias y muchos contextos culturales hacia el cristianismo bajo pena de expulsión. Entonces, esta situación hizo que muchos modificaran en aquel momento sus apellidos y otros al venir a vivir a América Latina o a cualquier otra parte del mundo. Ariel, si me permites complementar un poco respecto a eso, fíjate que en la disposición complementaria, preliminar, perdón, de la ley que estableció el Decreto Ley 30A/2015 de Portugal, hay una breve lista o listado de apellidos que derivan de orígenes sefardíes. No hay un listado exclusivo. En anteriores seminarios nos han hecho esta pregunta, si hay un listado de apellidos, pero en la disposición preliminar de la ley hay una serie de apellidos que incluso los ubican geográficamente en Latinoamérica, en Europa Oriental, en algunos países del norte de África. Entonces, eso también es importante, complementando lo que decías, de que efectivamente si no tengo un origen o no tengo costumbres judías, lo más importante va a ser el certificado que va a emitir la Unión Judaica Portuguesa para certificar, vaya la redundancia, del origen de su apellido. Perfecto. ¿Algún comentario más, Enrique, en torno a esto que quieras hacernos? Bueno, lo más importante para mí es dar las gracias un poco por todo esto y sobre todo algo muy importante es que ya le ha pasado a muchísimas personas a través de España que intentaron aplicar a todo este proceso vía España un poco tarde y se quedaron sin poder obtener todos estos beneficios. Como bien hemos mencionado al principio, este proceso muy probablemente se estanque a partir del 2021, enero de 2021, el boom que hemos recibido últimamente, pues porque en principio no existía un límite de fecha, ahora sí que lo existe. Entonces, es muy importante el poder barajar los tiempos para poder tener toda la documentación. Sabemos que hay países que son complejos de obtener documentación, pueda ser Venezuela, puedan ser países que tengan ciertas complicaciones a la hora de obtener pues, partidas de nacimiento, etcétera. Pero sí que animamos a todo el mundo que esté interesado, por lo menos a averiguar si sus apellidos pueden optar a, dado que creo que no existe, sé de primera mano que no existe ninguna oportunidad en Europa tan fácil para poder conseguir un pasaporte europeo con esas ventajas y tan sencillo que yo creo que desperdiciarla a día de hoy debería de ser complicado. Al final, cuando hablamos de que vas a obtener un pasaporte europeo, ya no solo piensas en ti, piensas en tus descendientes, de tus hijos, que van a poder optar a una doble nacionalidad por un proceso que ha estado abierto unos pocos años, pero que vas a poder dar una nacionalidad al resto de tu linaje, porque ya has podido ser español. Entonces, bueno, animamos a todo el mundo que quiera conocer un poco toda la parte del proceso, que nos puedan escribir. Como bien has dicho antes, Ariel, te compartiremos las presentaciones para que la puedas enviar a todo el mundo, para que nos puedan escribir a cualquier persona que tenga interés. Y encantados, tanto Adolfo y como yo, desde Bienvenida a Europa, de poder solucionar todas las dudas que haya. Eso sí, si nos escriben, por favor, escríbanos diciéndonos que vienen del webinar de LATAM USA para poder tener una referencia de por dónde provienen. Y bueno, pues nada, millones de gracias a todos, en concreto a Ariel y Adolfo por estar con nosotros, y eso es un poco el final. Gracias. Si me permite, Ariel, un segundo. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Ariel, por la oportunidad. Gracias a LATAM USA. Y pues estamos dispuestos a atenderles. Cualquier duda, cualquier detalle adicional, pues con muchísimo gusto les atendemos. Muchísimas gracias a ambos. Quiero ponerme a disposición, igual que lo hacemos siempre. Tienen nuestro mail y teléfono de contacto de Estados Unidos y también en la página web de LATAM USA las oficinas de representación de cada país y de cada ciudad de Latinoamérica donde estamos presentes.
son 9 oficinas distintas. Al mismo tiempo queremos agradecerle muchísimo a Adolfo, que es nuestro pie en España, y a Enrique, que nos ha acompañado hoy, y la presentación ha sido súper clara y muy concreta, así que desde ya creo que vamos a estar todos muy contentos de poder seguir este diálogo y seguir este ciclo de webinar, para lo cual les recuerdo a todos los participantes que si no han recibido la información o la invitación en forma directa, y así en forma indirecta, pueden escribirnos a info@latamenusa.com para que los incorporemos en la lista de mailings para invitarlos al próximo webinar. Tenemos previsto uno sobre educación en Estados Unidos con el director de una universidad importante del sur de Florida, que nos va a contar cómo estudiar en Estados Unidos. Tenemos previsto uno sobre marketing de exportación y marketing internacional, en esta época de una situación que es muy importante entender cómo las empresas van a tener que manejar la nueva realidad post-COVID-19. Vamos a hablar también en otro webinar sobre lo que son los negocios en marcha en los Estados Unidos. Así que, bueno, escríbanos y va a ser un gusto tenerlos del otro lado de la pantalla. Les doy un saludo, me despido desde Argentina, y a Enrique y Adolfo desde España. Muchísimas gracias, excelente, y que tengan una muy buena jornada. Ustedes. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Ariel. Hasta luego, Enrique. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias.